Millonaria se enamora de un mecánico sin saber que éste se encuentra sin hogar, pero queda en shock cuando el sol de la tarde caía con fuerza sobre la Ciudad de México, esa luz dorada y pesada que convierte el asfalto en un espejo tembloroso. Valeria Ortega, de 33 años, sentía el aire acondicionado de su BMW luchar contra el calor que se filtraba por las ventanillas mientras avanzaba por la avenida Insurgentes. Venía de un cóctel benéfico en un hotel de Polanco, un mundo de sonrisas calculadas y conversaciones sobre arte y filantropía. Su imagen, siempre impecable, era una herramienta más en el universo de su familia, una herencia de responsabilidades y apariencias que manejaba con la misma precisión con la que tomaba las curvas. Pero esa tarde, algo en el pulso metálico de su auto empezó a fallar. Un sonido áspero, una sacudida, y luego una delgada columna de humo blanco que se elevaba desde el capó, rompiendo la perfecta burbuja de su rutina. El pánico inicial fue reemplazado por una frustración fría. No sabía absolutamente nada de mecánica, era un lenguaje tan ajeno a ella como el de las estrellas. Guiando el coche con dificultad, lo orilló en una calle tranquila de la Colonia del Valle, un barrio de árboles viejos y fachadas que contaban historias. El silencio dentro del auto era abrumador, solo interrumpido por el leve siseo del motor moribundo. Fue entonces cuando sus ojos, acostumbrados a los letreros luminosos de las grandes marcas, se fijaron en una pequeña placa de madera casi oculta por una bugambilla. Taller del Señor José. Parecía un portal a otro tiempo, un refugio de honestidad en medio de la prisa de la ciudad. Con un suspiro de resignación, bajó del vehículo, el calor del pavimento subiendo por las suelas de sus tacones. El lugar olía a grasa, a metal caliente y a trabajo duro, un aroma que le era completamente desconocido. Adentro, bajo el techo de lámina que multiplicaba el calor, un joven estaba inclinado sobre el motor, abierto de un viejo bocho. Llevaba un overol azul manchado y sus manos, callosas y marcadas por cicatrices finas, se movían con una seguridad que contrastaba con su rostro concentrado. Era Javier Morales, de unos 28 años, y no notó la presencia de Valeria hasta que ella carraspeó suavemente. Él levantó la vista. Sus ojos oscuros y serenos la evaluaron por un instante antes de limpiarse una mano en un trapo. Ella explicó su problema con torpeza, sintiéndose extrañamente vulnerable. Javier apenas asintió. Caminó hacia el BMW y, tras unos minutos de observación silenciosa, diagnosticó el fallo con una simpleza que la desarmó. Una manguera del sistema de enfriamiento se había soltado. No había drama ni complejidad, solo una solución directa. En cuestión de minutos, el problema estaba resuelto. El motor volvió a ronronear con su suavidad habitual. Cuando Valeria preguntó cuánto le debía, Javier mencionó una cifra modesta, apenas el costo de la pieza. Ella sacó de su bolso un billete de alta denominación, mucho más de lo que él pedía. «Quédese con el cambio por la ayuda tan rápida». Él la miró directamente a los ojos, y por primera vez ella notó la dignidad que sostenía su postura. «Con el costo de la pieza es suficiente, señorita». Su mano, al rechazar el dinero extra, fue un gesto firme pero no grosero. Mientras él guardaba sus herramientas, Valeria vio por un instante una pequeña libreta gastada que asomaba del bolsillo de su overol con bocetos de motores y anotaciones precisas. Ese pequeño detalle, junto a su rechazo a la caridad, la golpeó con una fuerza inesperada. Se fue de allí con el auto reparado, pero con una curiosidad profunda y una extraña sensación de conexión que no podía explicar. A veces, un encuentro inesperado puede cambiarlo todo, puede abrir una puerta a un mundo que no sabíamos que existía. Nuestra comunidad está naciendo con esa misma idea. Contar las historias que conectan, que nos recuerdan lo que de verdad importa. Este canal apenas
está comenzando y cada persona que se une a nosotros es el motor que nos permite seguir adelante. Si esta historia ya tocó una fibra en ti, te pido de corazón que te suscribas. Tu apoyo es el combustible que necesitamos para que estas voces no se pierdan en el ruido y puedan llegar a más personas que, como tú, buscan algo real. Es un clic para ti, pero para nosotros es la señal de que vamos por el camino correcto. La convivencia en la mansión de Polanco comenzó con una distancia respetuosa, casi ceremoniosa. Javier se movía por la propiedad con la discreción de una sombra, sus días marcados por el sonido metódico de sus herramientas y el olor a aceite limpio que impregnaba su ropa de trabajo. Se levantaba antes del amanecer, revisaba los motores de los autos de Valeria con una devoción casi religiosa y se encargaba de cada pequeña reparación con una eficiencia que bordeaba el silencio. Por las tardes se encerraba en la habitación de huéspedes, un espacio más grande que cualquier lugar que hubiera llamado hogar, y estudiaba viejos manuales de mecánica que había encontrado en la biblioteca. Valeria intentaba romper esa barrera invisible, ofreciéndole un café por la mañana o invitándolo a cenar con ella en la inmensa mesa del comedor. Pero Javier, con una amabilidad firme, declinaba casi siempre, sus ojos fijos en el suelo mientras murmuraba un agradecimiento. No era desprecio, sino un profundo sentido de no pertenencia, el miedo a cruzar una línea que lo hiciera olvidar de dónde venía. Una noche, un fusible quemado dejó a Valeria a oscuras en su estudio. Salió al pasillo y vio una línea de luz debajo de la puerta de la biblioteca. Al entrar, encontró a Javier inclinado sobre un libro de diagramas de motores híbridos, con un cuaderno a su lado lleno de anotaciones precisas. El único sonido era el raspar de su lápiz sobre el papel. «¿Javier?», dijo ella en voz baja, para no asustarlo. Él levantó la vista, sorprendido. Sus manos, manchadas de grasa que el jabón no lograba quitar del todo, se cerraron sobre el cuaderno como si protegieran un secreto. «Señorita Valeria, disculpe, yo solo estaba...». «No te disculpes», lo interrumpió ella acercándose. «Me impresiona tu dedicación. ¿Qué es todo esto?». Él dudó un instante, luego le mostró las páginas. Con una pasión que rara vez dejaba ver, comenzó a explicarle la complejidad de los sistemas eléctricos, la belleza de un motor bien sincronizado, la lógica detrás de cada cable y cada engranaje. Mientras hablaba, su postura cambió. Ya no era el empleado cohibido, sino un maestro en su elemento, un artista describiendo su obra. Valeria no entendía la mitad de los términos técnicos, pero comprendía perfectamente la luz en sus ojos, la energía en su voz. Esa noche, la barrera entre ellos no se rompió, sino que simplemente se disolvió en el aire, reemplazada por una admiración mutua que comenzaba a parecerse peligrosamente al afecto. Los días siguientes fueron diferentes. Empezaron a compartir el desayuno, hablando de sus sueños. Valeria le contaba sobre las frustraciones de su mundo, la superficialidad de los eventos benéficos, donde se donaba más por apariencia que por convicción. Javier le hablaba de su anhelo por tener un taller propio, un lugar donde la honestidad no fuera una estrategia de marketing, sino el pilar fundamental. Un día, mientras caminaban por el jardín, él se detuvo y la miró fijamente. «Valeria, no quiero que pienses que estoy aquí solo por la comodidad. Cada día que paso aquí, siento que te debo más de lo que jamás podré pagar». «No me debes nada, Javier», respondió ella, su corazón latiendo un poco más rápido. «Esto es un acuerdo. Tú trabajas, yo te doy un lugar donde vivir, pero es más que eso. ¿No lo sientes?». Él asintió, una sonrisa tímida dibujándose en su rostro. Fue en ese momento, bajo el sol tibio de la Ciudad de México, que sus manos se rozaron por primera vez, un contacto breve, pero cargado de una electricidad que ambos sintieron. El amor, que había
estado creciendo en silencio, finalmente se atrevió a mostrarse torpe, nuevo y abrumadoramente real para dos personas de mundos tan distintos. Decidida a integrar a Javier en su vida por completo, Valeria lo invitó a una cena de gala para recaudar fondos, un evento en uno de los salones más exclusivos del Club de Industriales. Javier, a pesar de sus reticencias, aceptó. Valeria le compró un traje elegante que le quedaba impecable, pero en el que él se sentía visiblemente incómodo, como un actor, en un papel que no le correspondía. La noche comenzó con miradas curiosas y susurros apenas disimulados. La élite de la ciudad observaba a la heredera de los Ortega del brazo de un desconocido de manos callosas y mirada directa. El punto de quiebre llegó cuando Ricardo Álvarez, un empresario conocido por su arrogancia y su interés no correspondido en Valeria, se acercó a su mesa con una sonrisa condescendiente. «Valeria, querida, siempre tan inclinada a las causas nobles. ¿Este es tu nuevo proyecto de caridad?» La sangre abandonó el rostro de Valeria. Javier se tensó, su mandíbula apretada, pero antes de que pudiera decir algo, Valeria respondió con una frialdad cortante. «Ricardo, te presento a Javier Morales, mi pareja. Y la única caridad que veo aquí es la paciencia que tengo que ejercer para no recordarte lo insignificantes que suenan tus palabras». Ricardo soltó una carcajada forzada. «¿Tu pareja? Fascinante. Dime, Javier, ¿en qué te especializas? ¿Bonos de carbono? ¿Inversiones inmobiliarias?» Javier lo miró a los ojos, su voz firme y sin rastro de vergüenza. «Reparo motores, señor Álvarez. Hago que las cosas rotas vuelvan a funcionar. Es un trabajo honesto». La humillación, sin embargo, ya estaba sembrada. Durante el resto de la noche, Javier sintió el peso de las miradas, la condescendencia en cada pregunta sobre su origen. Al volver a casa, el silencio en el auto era denso y doloroso. Esa noche, Javier no durmió. La humillación en el club no lo había derrotado. Por el contrario, había encendido un fuego en su interior. No podía ni quería seguir siendo el hombre al que Valeria protegía. Tenía que ser su igual, no por dinero, sino por mérito. A la mañana siguiente, mientras Valeria tomaba su café, él se sentó frente a ella y deslizó un fajo de papeles sobre la mesa. Era un plan de negocios detallado, con análisis de mercado, proyecciones financieras y un concepto claro: un taller mecánico de alta tecnología basado en la transparencia total, con cámaras en las bahías de servicio para que los clientes pudieran ver el trabajo en tiempo real a través de una aplicación. Había pasado semanas trabajando en ello en secreto durante las madrugadas en la biblioteca. «No quiero tu dinero como un regalo, Valeria», dijo él, su voz cargada de una nueva determinación. «Quiero proponerte una sociedad. Yo pongo el conocimiento técnico y la gestión. Tú pones el capital inicial. Todo con un contrato, como socios». Valeria leyó el documento, asombrada, por la minuciosidad y la brillantez del plan. No era el sueño de un aficionado, sino la estrategia de un visionario. Vio en esas páginas no solo un negocio, sino la encarnación de la integridad de Javier. Sin embargo, una duda la asaltó. Mezclar el amor y los negocios era una fórmula para el desastre. «Javier, esto es increíble», dijo ella, levantando la vista del papel. «¿Pero estás seguro? Si algo sale mal, podría destruirnos». «Lo que nos destruirá es si yo no intento esto», respondió él, su mirada intensa. «Necesito construir algo mío para poder estar a tu lado sin sentir que soy menos. Quiero que me veas como tu socio, no solo en la vida, sino en esto, como un igual». La sinceridad en sus palabras disipó cualquier duda. Valeria vio la oportunidad no solo de invertir en un negocio prometedor, sino de invertir en el hombre que amaba, en su dignidad y en su futuro compartido. Después de varias discusiones con abogados, firmaron un contrato de sociedad. No fue un gesto romántico,
sino un acuerdo profesional y vinculante que definía roles, responsabilidades y participación en las ganancias. Con el capital aportado por Valeria, encontraron un local en una zona estratégica al sur de la ciudad, un viejo almacén que transformaron con sus propias manos. Pasaron semanas lijando paredes, pintando suelos con epoxi gris y montando elevadores hidráulicos. Esas jornadas de trabajo físico, compartiendo el sudor y el cansancio, los unieron más que cualquier cena de gala. Javier enseñó a Valeria a usar un taladro y ella le enseñó a manejar una hoja de cálculo para controlar el inventario. Se convirtieron en un equipo en todos los sentidos de la palabra. Finalmente llegó el día de la inauguración. No hubo alfombra roja ni prensa, solo una modesta reunión con amigos cercanos. El señor José, el viejo mecánico que le había dado a Javier su primera oportunidad, estaba allí, con los ojos llorosos de orgullo. Miró el letrero brillante que decía Autotec Morales Añortega y le dio una palmada en la espalda a Javier. «Lo lograste, muchacho. Sabía que tenías madera». Esa tarde, con las puertas del taller recién abiertas y el olor a pintura fresca mezclado con el de las herramientas nuevas, Javier y Valeria se quedaron solos un momento. Él tomó sus manos, las yemas de sus dedos, rozando las pequeñas ampollas que el trabajo le había dejado a ella. «Gracias, Valeria, por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía». «Yo no creí en ti», respondió ella sonriendo. «Yo vi quién eras desde el principio». Se quedaron mirando el taller vacío, un lienzo en blanco lleno de promesas y de un futuro incierto. El letrero brillaba bajo las luces del atardecer, pero la pregunta flotaba en el aire, pesada y silenciosa. ¿Sería suficiente su esfuerzo para superar el mundo que los había juzgado? ¿Responderían los clientes a un modelo de negocio basado en la honestidad en una ciudad acostumbrada a la desconfianza? El verdadero desafío apenas comenzaba. El auditorio del Palacio de Minería en el 1900, centro histórico de la Ciudad de México, estaba en un silencio expectante. Las luces del escenario bañaban a Ricardo Álvarez, quien terminaba su ponencia sobre emprendimiento con una sonrisa de suficiencia, hablando de meritocracia y de cómo el capital solo busca a los verdaderamente preparados. Entre el público, Valeria sostenía la mano de Javier, sintiendo el leve temblor en sus dedos. Habían sido invitados a hablar en el mismo panel, una ironía que no se le escapaba a nadie. Cuando llegó su turno, Javier se acercó al podio, no con la arrogancia de Ricardo, sino con una calma que había forjado en años de trabajo silencioso. No llevaba traje de diseñador, sino una camisa limpia y bien planchada que no ocultaba las cicatrices de sus manos. Su voz, clara y firme, llenó el recinto no para hablar de cifras millonarias, sino del valor de una oportunidad. Contó su historia sin victimismo, describiendo el frío de las noches en la calle, el olor a aceite quemado que era su único refugio, y la mirada de don José que le había devuelto la dignidad. Cada palabra era un golpe certero a la hipocresía sentada en las primeras filas. Mientras Javier hablaba, los rostros en la audiencia cambiaban. La condescendencia se transformaba en respeto, la sorpresa en admiración. Ricardo Álvarez, desde su asiento, sentía cómo su discurso vacío se desmoronaba ante la aplastante verdad de la experiencia de Javier. El clímax no fue una confrontación directa, sino el momento en que Javier proyectó en la pantalla gigante una foto de la primera generación de jóvenes graduados de su programa de capacitación. Eran rostros llenos de esperanza, muchachos y muchachas que, como él, solo necesitaban una puerta abierta. El aplauso que estalló no fue cortés. Fue un estruendo genuino, un reconocimiento a la autenticidad que el dinero no podía comprar. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, vio al hombre que amaba no como un mecánico que había ascendido, sino como un líder que estaba construyendo un
Camino para otros. La mirada pública no fue sobre él volviéndose como ellos, fue sobre ellos entendiendo finalmente el valor de ser como él. Días después, lejos de los reflectores y los aplausos, Javier llevó a Valeria de vuelta al taller del señor José. La tarde caía sobre la colonia del Valle, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. El lugar olía igual que siempre, a metal, a grasa y a trabajo honesto. En el centro del patio, donde meses atrás yacía un bocho viejo y oxidado, ahora brillaba una joya restaurada. Era el mismo Volkswagen Sedán, pero transformado. Su pintura azul cobalto reflejaba la luz del atardecer y su motor, reconstruido pieza por pieza, sonaba con una melodía suave y precisa. Javier abrió la puerta del copiloto para Valeria. En el tablero de madera pulida había una pequeña placa de latón grabada con una fecha y una frase. Aquí empezó todo. Ese bocho no era solo un coche, era el testimonio de su historia, un símbolo de que lo que parece roto puede ser reconstruido con paciencia, conocimiento y, sobre todo, con amor. Javier no se arrodilló. Se paró frente a ella, con las manos aún manchadas de un poco de grasa que se negaba a salir, y la miró a los ojos. Su voz era apenas un susurro, cargado de la emoción de un hombre que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona. Valeria, yo sé de motores, de mangueras y de sistemas de enfriamiento. Aprendí que cada pieza tiene un propósito y que si una falla, todo se detiene. Mi vida era un motor descompuesto hasta que llegaste tú. Tú eres la pieza que me faltaba, la que le dio sentido a todo lo demás. Abrió una pequeña caja de madera que había fabricado él mismo. Dentro, un anillo sencillo, forjado con una pequeña tuerca de titanio incrustada en una banda de plata, un diseño que solo él podría haber creado. Quiero pasar el resto de mi vida construyendo cosas contigo. No solo talleres, sino una familia, un futuro. Cásate conmigo. Valeria, sin poder hablar, simplemente asintió, las lágrimas corriendo por su rostro mientras él le colocaba el anillo que simbolizaba la unión perfecta de sus dos mundos. Celebraron 2 bodas, cada una un reflejo de su viaje. La primera fue en el taller, una ceremonia íntima con el señor José como padrino y testigo principal. El olor a aceite y el sonido de las herramientas de fondo fueron su música nupcial, un recordatorio de sus raíces. La segunda fue en un jardín frondoso cerca del bosque de Chapultepec, una celebración de la nueva comunidad que habían construido. No estaban los empresarios pretenciosos del pasado, sino sus empleados, los jóvenes del programa de capacitación, sus familias y los amigos que habían ganado en el camino. Fue una fiesta donde la alegría era genuina y el respeto se sentía en cada abrazo. En lugar de una luna de miel en un resort de lujo, tomaron el bocho restaurado y emprendieron un viaje por carretera a través del corazón de México. Recorrieron Puebla, Oaxaca y San Miguel de Allende, deteniéndose en pequeños pueblos donde Javier ofrecía talleres gratuitos a mecánicos locales, compartiendo no solo su conocimiento técnico, sino su filosofía de negocio honesto. Los años que siguieron solidificaron su legado. Autotec Morales Año Ortega abrió 2 sucursales más, cada una con un programa de capacitación anexo. Javier, con su trabajo y la rentabilidad del negocio, pagó su parte de la inversión inicial, convirtiéndose en socio pleno por derecho propio. Un detalle que insistió en cumplir para honrar su pacto. Valeria encontró su verdadera vocación gestionando la expansión y el impacto social de la empresa, convirtiéndose en una voz influyente en el emprendimiento con propósito. Su historia se convirtió en una inspiración, y a menudo eran invitados a universidades y foros para hablar, no de riqueza, sino de valor. La culminación de su viaje no fue un premio o un reconocimiento público, sino una tarde tranquila en el taller original,
que ahora conservaban como el corazón de su operación. Allí, mientras el sol se ponía, vieron a su primer hijo dar sus primeros pasos torpes entre las herramientas y los motores, su pequeña mano aferrada a la pierna del overol de su padre. Javier levantó a su hijo en brazos, el niño riendo mientras sus manitas se manchaban de grasa. Miró a Valeria, quien le sonreía desde el umbral, y sintió una paz que nunca creyó posible. Le había demostrado al mundo, pero sobre todo a sí mismo, que el valor de un hombre no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la solidez de su carácter y la huella que deja en la vida de otros. Le susurró a su esposa con la certeza de quien ha descifrado el mecanismo más complejo de todos. El corazón humano es el motor más complicado que existe, mi amor. Pero si encuentras las piezas correctas, como la confianza, el respeto y la oportunidad, puede funcionar para siempre. Juntos, miraron el futuro, un horizonte lleno de posibilidades que ellos mismos habían construido, pieza por pieza, con el trabajo de sus manos y la fuerza de su amor. Y así, la historia de Valeria y Javier nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en la nobleza de su corazón y la honestidad de sus manos. Es un testimonio de que una oportunidad, cuando se ofrece con respeto y no con lástima, tiene el poder de transformar no solo un destino, sino el de toda una comunidad. El amor que construyeron no se basó en la conveniencia o en el estatus, sino en la admiración mutua, en el esfuerzo compartido y en la certeza de que juntos podían construir algo más grande que ellos mismos, algo que dejara una huella de bondad en el mundo. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato. Somos una comunidad que está naciendo y cada persona que se une a nosotros es como un pilar que sostiene este sueño de contar historias que inspiren. Nos llena el alma leer sus comentarios, saber desde qué rincón del mundo nos escuchan y qué sienten al conectar con estas vidas. Por favor, déjanos saber en los comentarios qué parte de este viaje te conmovió más. Tu perspectiva es un regalo que enriquece a todos los que estamos aquí. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te pedimos con mucha humildad que nos regales un me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que plataformas como esta muestren la historia a más personas que quizás necesiten un soplo de esperanza en su día. Suscribirte al canal es la mejor forma de asegurarte que no te perderás nuestro próximo encuentro. Y si sientes que alguien que quieres necesita escuchar esto, compartir el video es un acto de generosidad que puede cambiarle el día a alguien. Y si te nace del corazón, escribir un simple gracias nos llenará de fuerza para seguir adelante. En un mundo que a menudo nos valora por lo que aparentamos, que esta historia nos sirva como un faro. Recordemos mirar más allá de la ropa, del coche o del apellido. En cada taller, en cada campo, en cada persona que se levanta a luchar con dignidad, hay un potencial infinito esperando una sola cosa, una oportunidad justa. Que la fe en la bondad de la gente nunca nos abandone y que encontremos siempre la fuerza para ser, para alguien más, esa mano que no juzga, sino que ayuda a construir. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu compañía. Te enviamos un abrazo lleno de gratitud y te esperamos con ansias en la próxima historia, porque creemos firmemente que cada vida es un relato que merece ser contado con respeto y con amor. Cuídate mucho y que la paz y la esperanza te acompañen siempre en tu camino. Hasta muy pronto.